No pensaba que hubiera algo malo en nuestro matrimonio. No realmente. Ya no éramos recién casados. Claro. Pero éramos estables. Teníamos nuestro ritmo. Yo me levantaba primero, salía al trabajo alrededor de las 7, con café en un termo, la corbata siempre un poco descentrada. Ella todavía estaba en bata, de pie junto al fregadero, desplazándose por su teléfono. Nos besábamos a veces no. Era ordinario. Pero debajo de toda esa rutina, había un zumbido bajo dentro de mí. Inquietud. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, como si algo sobre quien era yo hubiera sido metido en un cajón y cerrado de un portazo. No podía nombrarlo. No me atrevía. Así que seguía afeitándome justo lo suficiente, recortándome las uñas justo lo bastante cortas, apartando la mirada justo el tiempo suficiente de ciertos pensamientos. Me mantenía ocupado. Mi esposa, Dana, era aguda, no fría, solo vigilante. Sabía cuando algo estaba mal antes que yo. La forma en que me miraba por encima de su copa de vino o cómo pausaba a mitad de una risa, si yo no estaba riendo también. Y eso me asustaba a veces porque tenía un pequeño cajón que ella no conocía. No literalmente un cajón, más bien un archivo oculto en mi portátil. Protegido con contraseña, enterrado profundamente. Dentro había imágenes, capturas de pantalla, publicaciones de blogs, un par de enlaces guardados a sitios de ropa. No era pornografía, no era nada salvaje. Solo fotos de suéteres suaves, pelucas largas, un tutorial sobre cómo ocultar el vello facial bajo base de maquillaje. Nunca había pedido nada. Nunca había probado nada siquiera, pero había demorado y marcado como favorito. Ese archivo permaneció intacto durante meses, tal vez un año. Olvidé que siquiera estaba allí hasta una tarde de viernes. Dana había estado reorganizando la oficina en casa. Quería espacio para su nuevo escritorio. Yo estaba preparando pasta, escuchando medias mientras ella refunfuñaba entre cajones. Entonces oí que su voz cambiaba. ¿Qué es esta carpeta llamada? Archive-2022. Mi estómago se hundió. Apagué la estufa y caminé hasta la puerta. Solo cosas viejas del trabajo, dije demasiado rápido. Ya podía ver la ventana abierta en el monitor, sus ojos escaneando algo, sus dedos desplazándose. No gritó, no lloró. Solo hizo clic en el ratón una vez, luego otra. Luego se levantó lentamente y me miró como si hubiera visto una versión de mí que no coincidía con la que se había casado. ¿Eres tú esto?, preguntó en voz baja. No hablé. No podía. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. No dijo nada más esa noche. Pasó a mi lado, terminó de organizar y se acostó temprano. Sin beso, sin contacto visual. Me senté en el sofá de la sala durante horas mirando la nada. Cada nervio de mi cuerpo en llamas. Vergüenza. Culpa, pero también algo más. Una parte de mí que sentía que finalmente había sido vista y lo odiaba. A la mañana siguiente, el aire entre nosotros había cambiado. Me entregó café, no dijo nada, pero había una frialdad en sus movimientos, un borde silencioso. Pensé que tal vez podía explicar. Lo intenté. No actúo sobre ello, dije. Es solo curiosidad. No es nada serio. Ni siquiera parpadeó. Solo asintió. Mentiste al ocultarlo. Esa era su forma. Sin drama. Solo la verdad. Aguda y calmada. Luego dijo algo que no esperaba. ¿Quieres jugar con la suavidad? Bien, lo haremos con suavidad, pero en mis términos. No entendí lo que quería decir. No entonces. Pero esa fue la grieta. El primer cambio real. Algo dentro de ella había cambiado y pronto algo dentro de mí tendría que cambiar. Dana esperó 2 días antes de decir algo más. Esos 2 días fueron peores que el momento en que encontró la carpeta. Se movía por la casa con calma, eficientemente, como si todo fuera normal. Pero dejó de tocarme. Ningún roce casual del brazo. Ninguna inclinación hacia mí en el sofá. Esa distancia se sentía deliberada, como una línea que había cruzado sin saber dónde estaba. En la tercera noche, me pidió que me sentara en la mesa de la cocina. Su portátil estaba cerrado, sin notas, sin enojo, solo sus manos cruzadas frente a ella, uñas perfectamente limadas, postura recta. Eso solo hizo que mi pecho se sintiera apretado. No estoy interesada en pelear, dijo, y no estoy interesada en fingir que esto no pasó. Asentí. Hubiera aceptado cualquier cosa en ese momento. Mi culpa era pesada, presionándome como un peso. Rompiste mi confianza, continuó, no por la curiosidad, sino porque lo ocultaste. Así que, esto es lo que va a pasar.
Deslizó un papel a través de la mesa. Reglas escritas a mano. No era dramático. Sin amenazas, sin insultos, solo estructura, orden. Vas a seguir algunas reglas por un tiempo, dijo. No porque lo disfrutes, sino porque necesitas entender cómo se sienten la honestidad y la disciplina. Tomé el papel con manos temblorosas. Regla 1. No dispositivos privados. El teléfono permanece desbloqueado en casa. El portátil permanece en la sala. Regla 2. Las tareas del hogar ahora son completamente tuyas. Cocinar, limpiar, lavar la ropa hecha correctamente. Regla 3. El aseo será supervisado. Limpieza, presentación, sin discusiones. La miré. ¿Supervisado cómo? Ella sostuvo mi mirada. Calmada, firme. Ya no puedes ocultar más. Algo en mi estómago se retorció. Parte miedo, parte humillación, pero también algo más silencioso que me asustaba más. Alivio. Como si alguien más finalmente estuviera tomando responsabilidad por una parte de mí que había estado sosteniendo solo. No estoy haciendo esto para herirte, dijo. Lo estoy haciendo porque necesitas estructura y porque ahora no confío en ti para decidir dónde están las líneas. Quise decir que no. Quise resistir, pero no lo hice. No podía. Ya había perdido el terreno moral. Acepto, dije suavemente. Fue entonces cuando se levantó y caminó hacia mí. No me tocó. Solo miró mis manos. La primera regla comienza esta noche, dijo. Te vas a afeitar todo. Pecho, brazos, piernas, todo excepto la cabeza. Mi corazón saltó. Eso no es necesario, dije rápidamente. Lo es, respondió. Esto se trata de disciplina y visibilidad. Ya no puedes mantener partes de ti ocultas y otras controladas. No más. Fui al baño solo. La puerta permaneció abierta. Eso importaba. Podía sentir su presencia en el pasillo, no mirando de cerca, solo consciente. Mientras arrastraba la navaja sobre mi piel, el vello cayendo en el lavabo, me sentía expuesto de una manera que nunca había tenido antes. Mi cuerpo se veía desconocido a medida que se volvía más suave, más pálido, vulnerable. Odiaba lo cuidadosamente que trabajaba, lo lento que iba alrededor de mis rodillas, lo consciente que estaba de mi propia piel. Cuando terminé, me envolví en una toalla y me quedé allí inseguro de qué hacer a continuación. Me miró una vez, solo una vez. Bien, dijo, continuaremos mañana. Esa noche, acostada en la cama a su lado sin tocarla, mis piernas se sentían extrañas contra las sábanas. Demasiado suaves, demasiado notables. No podía dejar de pensar en ello. Me decía a mí mismo que esto era castigo, control, consecuencias. Pero en algún lugar profundo dentro de mí, una pregunta silenciosa había comenzado a formarse, y tenía miedo de la respuesta. A la mañana siguiente, Dana colocó una toalla doblada en la encimera del baño y puso una pequeña bandeja al lado, una botella de loción, un par de pinzas, una lima de uñas, almohadillas de algodón, un pequeño par de tijeras. No dijo nada, solo golpeó la bandeja una vez con su dedo y se alejó. Me quedé allí mirando como si fuera una prueba. La toalla era rosa pálido. No estaba seguro si eso era intencional o si mi mente solo estaba atribuyendo peso a cosas que no lo necesitaban, pero se sentía intencional. Todo lo hacía ahora. Empecé con la loción. Mis brazos todavía estaban irritados por el afeitado de la noche anterior. Mi piel ardía, especialmente alrededor de las rodillas y las axilas. Me froté la loción lentamente, torpemente, tratando de no sentir nada. Pero lo hice. El aroma era suave y floral. No perfume exactamente, solo suave, femenino. Odiaba lo rápido que mis manos comenzaron a deslizarse más fácilmente por mis brazos. Como el ardor se convirtió en calidez. Odiaba que una parte de mí lo disfrutara. Luego vinieron mis uñas. No estaban terribles, pero Dan había dejado un conjunto claro de instrucciones. Recortadas, limadas, pulidas. Sin bordes irregulares. Incluso había escrito limpieza no es opcional. La presentación importa. Me senté en la tapa cerrada del inodoro y comencé a recortar. Había algo humillante en ello. Sentado allí solo, tratando de suavizar los bordes de cada uña como si estuviera preparándome para una visita al salón. Nunca lo había hecho antes. No con cuidado, no así. Cada movimiento se sentía delicado, preciso, como si estuviera manejando algo frágil. Y el hecho de que fueran mis propias manos lo hacía peor. Me sorprendí inspeccionando la forma de cada uña. Estaba mirando demasiado tiempo, cuidando demasiado. Lo odiaba. Cuando terminé,
Miré en el espejo y vi a alguien que no reconocía del todo. No porque luciera drásticamente diferente no lo hacía, sino porque me había tocado a mí mismo con gentileza, con atención, y eso se sentía extranjero. Esa noche, Dana inspeccionó mi trabajo. No sonrió ni asintió. Solo pasó sus dedos por mi antebrazo, pausando en el codo. Sus ojos nunca se encontraron con los míos. «Te perdiste un lugar», dijo simplemente. Me entregó la navaja de nuevo. Sin discusión. Volví y lo hice bien. Eso se convirtió en la rutina durante los siguientes días. Cada mañana, un nuevo artículo aparecía en la bandeja. Una botella fresca de hidratante, un exfoliante para la piel, eventualmente un tónico ligero. Y cuando le pregunté en voz baja, casi susurrando si todo esto era realmente necesario, respondió sin levantar la vista de su libro. «Dijiste que querías honestidad», dijo. «Esto es lo que se ve cuando dejas de ocultar tu cuerpo y realmente lo cuidas». Esa noche en la cama, me giré lejos de ella, temiendo incluso respirar demasiado fuerte. Mis piernas se rozaban entre sí, suaves como seda. Mis axilas ya no picaban. Mis manos eran suaves. Y aún algo dentro de mí se estaba apretando. No dolor, no culpa, solo este miedo silencioso de que ella estuviera pelando algo que nunca había dejado que nadie tocara antes. Y no estaba seguro si podía volver a ponerlo. Llegué a casa de trabajo y había un atuendo dispuesto en la cama. No oculto, no doblado y guardado. Solo allí, casual, claro y deliberado. Un par suave de pantalones de descanso lavanda, una camiseta de algodón rosa claro con encaje a lo largo del cuello y debajo de todo, un par fresco de ropa interior femenina azul pálido. Nueva, aún con la etiqueta. Había una nota al lado. 5 palabras escritas en la letra aguda y cuidadosa de Dana. «Cámbiate, luego limpia la cocina». Me quedé al borde de la cama durante un minuto completo, el corazón latiendo fuerte, no de excitación, de miedo, vergüenza y algo más retorcido. El peso de ser visto. Podría haber refusado. Podría haber apartado la ropa y dicho no, pero no lo hice. No porque quisiera, sino porque ya había renunciado al derecho a discutir. Me quité la ropa de trabajo lentamente, como si cada capa fuera una parte de quien solía ser. La camiseta de algodón era más delgada que cualquier camisa que poseía. Se adhería suavemente a mi piel, rozando sobre el pecho y los brazos que había mantenido suaves por más de una semana ahora. Los pantalones de descanso abrazaban suavemente, más holgados que los jeans, pero más ajustados en algunos lugares que no esperaba. Me los puse uno por uno, manos temblando. La ropa interior, dudé. Sostenerla se sentía mal. Era pequeña, ligera, el tipo de tela que olvidas que estás usando, no hecha para ocultar, pero me la puse de todos modos. Y en el momento en que la banda de la cintura se deslizó en su lugar, algo en mi garganta se apretó. Miré en el espejo. Nada dramático. No lucía como una mujer. Todavía lucía como un hombre en ropa suave, equivocada, pero la postura en mis hombros había cambiado. Estaba de pie más pequeño. El silencio en la habitación se sentía más fuerte que nunca. Caminé a la cocina, brazos cerca de los lados, tratando de no pensar demasiado en cómo la tela se movía conmigo, como mis caderas rozaban el borde de la encimera de manera diferente a como solían. Dana no dijo una palabra cuando entró. Me miró de arriba abajo una vez, expresión ilegible. Luego abrió el armario y empezó a descargar platos. «Tu camiseta está del revés», dijo. Me giré y la arreglé en silencio, mejillas ardiendo. El resto de la noche fue tarea tras tarea, fregando sartenes, limpiando zócalos, doblando ropa, todo mientras estaba envuelto en ropa que no pertenecía a la versión de mí que pensaba que era. Cada vez que me inclinaba o alcanzaba alto, me volvía consciente de mi cuerpo de una manera que nunca solía. Los movimientos tenían que ser precisos, controlados, delicados. Más tarde, cuando le llevé una toalla fresca para su ducha, me miró. Esta vez con un poco más de suavidad. «Esto no se trata de humillación», dijo en voz baja. «Se trata de entender lo que significa ser visto de una manera diferente. ¿Puedes manejarlo?» Asentí, pero no estaba seguro. Esa noche no dormí mucho. Seguía despertando, piernas rozándose, piel hipersensible por los pantalones suaves. Y cuando finalmente me dormí, soñé que estaba caminando afuera con ese atuendo en público, y nadie lo notaba. Y de alguna manera eso me asustaba aún más. Era una tarde de domingo cuando la madre de Dana apareció. No llamó antes. Nunca lo hacía. Diane era así, enérgica, sin tonterías, siempre en control de su espacio y de todos en él.
Una directora de escuela retirada, aún aguda en sus años 70, siempre vestida en capas y tonos neutros, y siempre observando con esos ojos claros y directos que te hacían sentir que podía ver a través de las excusas antes de que siquiera la formaras. Yo estaba en la cocina usando lo que se había convertido en mi nuevo uniforme de casa, leggings grises suaves, una túnica larga estilo top. Dana había elegido color crema con pequeños botones por delante y costuras delicadas cerca de los hombros. Descalzo, piel suave, uñas ligeramente pulidas y brillando. Sin esmalte aún. No aún. Cuando Diana entró, me congelé a mitad de un paso. Ella levantó una ceja ligeramente, no de sorpresa, de evaluación, como si estuviera tomando notas mentales. Dana apareció detrás de ella, calmada como siempre. Mamá, llegaste en un momento perfecto. Esperé un comentario, una risa, una pregunta. Ninguno vino. Diane solo dejó su bolso, miró alrededor de la cocina, luego a mí. Bueno, dijo, al menos huele limpio. Luego se giró hacia la sala, entró y empezó a esponjar las almohadas como si fuera dueña del lugar. Me quedé congelado, tratando de respirar. Dana se inclinó cerca y susurró. Ella sabe. No está soqueada. Sigue adelante. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no era un accidente. Dana había querido que su madre viniera. Esto era parte de la estructura. El siguiente paso. Diana se quedó a almorzar. Cociné en silencio, nervioso, tratando de no derramar nada, demasiado consciente de cómo lucía de lado. La forma en que la túnica colgaba sobre mis caderas. La forma en que mis piernas se cruzaban por instinto al sentarme. En un momento, alcancé un plato y mi manga se deslizó ligeramente, exponiendo la piel suave y sin vello de mi antebrazo. Diane lo notó. No se inmutó. Simplemente dijo, te perdiste un parche cerca de tu codo. Volverá a crecer desigual si no eres consistente. Mi corazón golpeó en mi pecho. Dana ni siquiera levantó la vista. Él todavía está aprendiendo. Después del almuerzo, Diana ofreció ayudar con la ropa. Dana aceptó antes de que pudiera decir algo. Las dos fueron al dormitorio, y oí murmullos, el crujido de la puerta del armario, unos cajones abriéndose. Cuando entré unos minutos después, Diana estaba sosteniendo una percha con un cardigan suave lila, uno de Dana, y examinándolo cuidadosamente. Esto le quedaría mejor, dijo, sin siquiera mirarme. Dana asintió. Se ha ganado los más suaves ahora. Ambas me miraron entonces. Nadie sonrió. Nadie se burló. Diane me entregó el cardigan. Póntelo. Veamos. Dudé. Dana solo dijo suavemente. Ella es parte de esto ahora. Confía en mí. Así que me lo deslicé. Las mangas eran largas, cálidas contra mis brazos desnudos. La tela se adhería de manera diferente a cualquier cosa que hubiera usado antes, y una vez más, odiaba lo correcto que se sentía. Diane retrocedió, asintió una vez. Mejor ahora. No te encorves. Suave no significa descuidado. Esa noche no hablé mucho. Solo me moví por la casa como si estuviera bajo el agua. Mis pensamientos eran pesados, lentos. Algo había cambiado. Ya no era privado. No había ocultamiento, ni siquiera dentro de mis propias paredes. Dos mujeres ahora me veían de esta manera. Y la parte más aterradora no era que no se burlaran de mí, era que no estaban sorprendidas. Fue Diane quien trajo la caja. Una tarde tranquila mientras Dana estaba fuera, llegó con ella bajo un brazo, simple sin marcas, pero manejada como si importara. La puso en la mesa del comedor sin fanfarria. Tu esposa dijo que era hora, me dijo, tirando de una silla. Así que vine a ayudar. Me quedé en la puerta ya tenso. ¿Hora de qué? No respondió. Solo levantó la tapa. Dentro, todo estaba cuidadosamente arreglado. Base, corrector, rubor, brochas. Una peluca suave castaña con ondas sutiles descansando en una cabeza de espuma, una nueva botella de esmalte de uñas rosa pálido, y una nota doblada encima de todo. No apresures esto. Déjala llegar lentamente. Dana había escrito. Reconocí el subrayado. Solo lo hacía cuando quería decir algo profundamente. Diane no pidió permiso. Simplemente se levantó, desenvolvió la peluca y me la entregó. Espejo del baño, empecemos. La seguí como si estuviera sonámbulo. Mi corazón latía en la garganta. Cada paso se sentía como si hiciera eco. Cada momento seguía esperando que alguien riera, que se detuviera, que dijera que esto había ido demasiado lejos. Nadie lo hizo. Primero ató mi cabello hacia atrás, luego tiró suavemente de una capucha para peluca sobre mi cabeza.
Ajustó la peluca lentamente, cuidadosamente, no como una broma, sino como una tarea que merecía respeto. Luego me giró hacia el espejo y dijo, «Trabajaremos de arriba hacia abajo». Empezó con hidratante, base ligera. Me estremecí la primera vez que la brocha tocó mi mejilla. No de dolor, de exposición. No podía encontrar mis propios ojos. Aún así, dijo, su voz suave pero firme. El proceso fue más lento de lo que esperaba. Corrigió cosas, mezcló cuidadosamente, añadió calidez a mis mejillas con un polvo que olía ligeramente a vainilla. No hablaba a menudo, solo se movía metódicamente como si lo hubiera hecho durante años. Cuando desenroscó la botella de esmalte, casi retrocedí. «Manos», dijo, las extendí sobre la encimera. Mis palmas estaban sudando. El primer trazo de color me hizo estremecer. No dijo nada, solo siguió pintando. 10 trazos cuidadosos. Unos minutos de silencio mientras secaban. Luego retrocedió y me miró. «Ahora el espejo», dijo. Levanté los ojos y me congelé. La mujer que me miraba de vuelta no era hermosa. No era glamorosa. No estaba tratando de ser nada excepto real. Lucía torpe. Su expresión era incierta, boca ligeramente abierta, insegura si debería estar orgullosa o avergonzada. Sus mejillas tenían un rubor nervioso. Sus labios tenían solo un toque de color. La peluca era demasiado demasiado perfecta, pero enmarcaba su rostro como un marco sostiene un retrato que aún no has colgado. Quise apartar la mirada, pero no lo hice, porque en ese momento, por primera vez en mi vida, la vi, no solo la versión de mí en ropa de mujer, no una fantasía, no un sueño, una persona, una parte de mí que había estado evitando desde que era niño, una parte silenciosa que nunca había tenido un nombre, nunca había sido invitada a la luz, y no sabía si disculparme con ella o agradecerle. Lágrimas subieron sin advertencia, no sollozos, solo agua, silenciosas, suaves, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no aún. Sentí la mano de Diane en mi hombro. Cálida, presente. «No hables», dijo gentilmente. «Perderás el momento». Así que me quedé en silencio, mirando, dejando que sucediera. La vergüenza aún estaba allí, pero se había suavizado en algo más redondo, más profundo, como duelo. Y justo debajo de eso, un pequeño parpadeo de paz. Paz aterradora. Porque una vez que te has visto a ti mismo así, no puedes dejar de verla. No me quité el maquillaje de inmediato. Después de que Diane se fue esa tarde, me quedé en el espejo. La peluca aún se sentaba perfectamente. El esmalte en mis uñas había secado en un brillo pálido que captaba la luz cuando me movía. Mi piel lucía delicada, limpia, diferente. Pensé en fregarlo todo antes de que Dana llegara a casa, pero no lo hice. Cuando entró horas después, todavía estaba sentado en la mesa del comedor. Mismas ropa, mismo cabello, misma cara suave. Sus llaves cayeron gentilmente en el bol junto a la puerta. Me miró, no sobresaltada, no engreída, solo quieta. Luego se sentó frente a mí. «No pensé que lo usarías tanto tiempo», dijo. Mi voz salió ronca. No sé por qué lo hice. Ella inclinó la cabeza. «Lucías pacífico». Por eso no lo negué. No podía. Nos sentamos en silencio por un largo tiempo. El aire entre nosotros pesado, pero ya no agudo, solo real, como dos personas de pie en la orilla de algo que no sabían cómo nombrar. Luego habló. «Cuando encontré esa carpeta», dijo, «mi primera reacción no fue traición. Fue confusión y miedo. Seguía preguntándome, ¿qué más no sé sobre el hombre con el que me casé? Pero la verdad es, ya sabía que algo se estaba ocultando. Solo nunca quise mirarlo. Escuché, corazón latiendo fuerte. Siempre te estremecías ante la suavidad», continuó. «Ante el toque, ante los cumplidos. Lo amabas, pero no sabías cómo sostenerlo. Y seguía preguntándome, ¿está ocultándome algo a mí o a sí mismo?» Ella extendió la mano entonces, rozando sus dedos por el dorso de mi mano esmaltada. «No te castigué para ser cruel. Quería que sintieras lo que yo sentí. Impotente, no visto, como si algo sagrado hubiera sido ocultado en un cajón. Pero cuanto más duraba esto, menos se sentía como castigo, y más se sentía como dejarte respirar». Mi garganta se apretó. «Entonces, ¿qué ahora?» Ella se reclinó en su silla, cruzando los brazos. «Esa es la pregunta, ¿no?», dijo. «No planeé que esto llegara tan lejos, pero tampoco esperaba que dejaras de resistir. Y nunca pensé que te vería mirarte a ti mismo de la manera que lo hiciste hoy». Bajé los ojos. «¿Tengo miedo?», dije. «Lo sé.
susurró. Otra pausa. Luego añadió, pero ya no voy a tomar esta decisión por ti. No eres un proyecto. Eres una persona. Necesitas averiguar si esto es quien eres o solo algo que necesitabas tocar por un tiempo. La honestidad en su voz cortó a través de todo. Sin amenazas, sin ultimátums, solo verdad. Y me di cuenta de que esto ya no era un juego. No algo que se pudiera deshacer con una ducha o un afeitado. La mujer que había visto en el espejo no era una fantasía. No era temporal. Estaba esperando, no exigiendo, ni siquiera pidiendo, solo esperando. A la mañana siguiente, me paré frente al espejo de nuevo. Sin peluca, sin esmalte, solo mi cara, piel suave, manos suaves, ropa limpia. Aún yo y aún no solo yo. Algo había sido despertado. Silenciosamente, lentamente, sin drama. No había un lazo para atar alrededor de ello. Ninguna escena final, solo quietud, un tipo de conocimiento. No sabía si Dana y yo permaneceríamos casados de la misma manera. No sabía si alguna vez saldría afuera así. Ni siquiera sabía qué nombre tenía. Pero ahora sabía que ella era real. Y una vez que la conoces, no puedes volver a fingir que nunca existió.